Hola, mi nombre es Sandra Winaski, soy asesora inmobiliaria licenciada en el estado de la Florida, trabajo con eXp Realty y tengo más de 10 años de experiencia trabajando con clientes locales y extranjeros. Si necesitas una asesoría, contáctame, estoy a tu disposición. Bueno, buenas noches, gracias a los que están conectados. Mi nombre es Sandra Winaski, yo soy asesora inmobiliaria licenciada en el estado de la Florida. Trabajo con eXp Realty, que es una de las compañías más grandes a nivel mundial, inmobiliaria, junto con Karina Labarca, que está en el cuadrito de al lado. Tengo más de 10 años trabajando lo que son clientes extranjeros que deciden invertir aquí en los Estados Unidos. Hoy decidimos hacer este webinar para aclarar todas las dudas que puedan tener y explicarles junto con Clayton el paso a paso de lo que es obtener un crédito como extranjero y comprar una propiedad aquí en los Estados Unidos. Es muchísimo más fácil de lo que la gente cree. Estoy segura que cuando salgan de aquí van a salir contentos con la información que les vamos a dar, porque de verdad es un proceso bien sencillo que deben tomar ventaja de él. Bueno, vamos a empezar, Karina. Gracias, Sandra. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por conectarse. Pues a mí me toca el placer de presentar a Andrea Gutiérrez, que es una de nuestras invitadas esta noche. Andrea es nuestra asesora inmobiliaria aliada en Colombia, está específicamente en la ciudad de Bogotá y pues con ella pueden contar para hacer también citas personalizadas en todo lo que es la parte de real estate, pues somos este equipo y pues la información de ella la vamos a colocar acá en la parte de abajo para que luego la contacten. Andrea, háblanos un poquito de ti. Bueno, buenas noches. Gracias por la invitación. Mi nombre es Andrea Gutiérrez y trabajo en bienes raíces. Soy conectora de inversionistas colombianos que quieren proteger su patrimonio en los Estados Unidos. Me especializo en el estado de la Florida. Estoy ubicada aquí en Bogotá, en Colombia, pero conecto con clientes de todo el país. Mi número de contacto es 310-306-5026 y en lo que les pueda ayudar en su inversión, con muchísimo gusto. Gracias, gracias. Bueno, y el invitado especial de esta noche es el señor Clayton Salazar, parte esencial de nuestro equipo porque, bueno, él es nuestro asesor financiero, especialista acá en el área de la Florida, es experto en préstamos hipotecarios por más de 7 años, pues ayuda a los residentes estadounidenses y también es especialista en inversionistas extranjeros, los ayuda en todo el proceso de la hipoteca, del proceso de la hipoteca para la compra de su inversión. Actualmente es gerente general de Capital Q en la ciudad de Orlando y bueno, hoy pone a su disposición su tiempo y todo su conocimiento para pues darnos, educarnos en todo este tema que como Sandra comentó, pues es un poco más sencillo de lo que imaginamos o muchas personas no saben que tienen esta oportunidad. Clayton, la sala es tuya, gracias por tu tiempo y bienvenido. Bueno, gracias, muchas gracias por esa introducción tan grande, tan bonita. Muchísimas gracias. Bueno, sí, me presento. Obviamente, pues mi nombre es Clayton Salazar. eh, Soy colombiano, vivo aquí en la Florida, vivo específicamente en Orlando. Estamos ahorita pues ya corriendo la oficina de Orlando, como dijo Karina, encargado pues del área de Orlando y de la inversión de Orlando, muy apasionado pues por ayudar a nuestros clientes tanto locales como extranjeros, pues a algunos es inversión, a algunos es su primer hogar, pero pues ese es mi trabajo, ¿no? Y eso es lo que me gusta hacer. Entonces, nada, hago estos espacios también para explicarle y mostrarle al cliente extranjero que es posible, ¿sí? Que se puede, que, que hay caminos, que es fácil, porque a veces eso es lo que perdón, cuando hablo mucho con clientes nuevos me dicen, ojo, yo no sabía que esto era tan fácil o yo no sabía que esto era posible. Entonces es llevarle esta voz a la gente y decirle, sí, es posible, podemos hacerlo, podemos ayudarte, podemos diversificar tu patrimonio, puedes invertir en los Estados Unidos con una hipoteca o con un banco americano. Perfecto. Clayton, ¿cuáles son los requisitos para un préstamo Pues como mira, extranjero? los requisitos como extranjeros son muy sencillos, ¿ok?
Básicamente son 5 requisitos. Vamos a necesitar varias cositas, pero los 5 requisitos principales son llenar la aplicación de crédito, copia de visa y pasaporte vigente para entrar a los Estados Unidos, si eres un empleado, una certificación laboral, si tú eres independiente, una carta de tu contador, 2 cartas de referencias bancarias y los últimos 3 meses de extractos bancarios donde tienes el dinero para la inversión. Ok. Karina. Okay. En cuanto, una de las preguntas que nos hacen es el tema de si es la visa un requisito indispensable para poder obtener el préstamo. No es un requisito indispensable, ¿ok? Mi trabajo básicamente es conseguir los mejores términos para estos clientes extranjeros. Si cumplimos con los 5 requisitos, tenemos las mejores tasas, tenemos los mejores programas, tenemos digamos, los mejores programas de inversión. Ahora, si no tenemos una visa, también tenemos otros vehículos de inversión. Sí, es lo mismo, pero pueden ser diferentes términos, pero no es un requisito indispensable. Podemos ayudar a clientes sin visa a comprar aquí en los Estados Unidos. Okay, perfecto. Ahora, en cuanto al dinero que la persona tiene que tener para iniciar, ¿es un requisito indispensable que este dinero se encuentre en banco acá en Estados Unidos o lo pueden tener en el país de origen del inversionista, de la persona que está comprando? Vamos a decir que está en Colombia, tiene su dinero en Colombia o en el país en que se encuentre. Eso por un lado. Y si es así, entonces, ¿con cuánto tiempo de anticipación ellos deberían trasladar ese dinero a cuentas acá en Estados Unidos? Mira, no es un requerimiento que tenga el dinero aquí en los Estados Unidos. Para empezar el proceso, para hacer la precalificación, podemos hacerlo con el cliente teniendo el dinero en su país de origen. Tengo mucho cliente colombiano que tiene cuentas en Panamá ya dolarizadas, entonces también puede estar el dinero en Panamá. El dinero puede estar en cualquier parte del mundo, pero sí al final, ya para hacer la transferencia final o el cierre, sí debe salir de una cuenta americana y el cliente sí va a tener que tener una cuenta americana porque uno de los requisitos para los préstamos extranjeros es que se hagan pagos automáticos de una cuenta americana. Okay. Entonces, para empezar, no, pero sí se va a necesitar antes de terminar el proceso. Ok. Clayton, la inicial con la que debe contar el cliente más o menos es de cuánto y qué otro dinero él debe tener para esa compra. Él necesita tener reserva, necesita pagar gastos de cierre, más o menos para que la gente sepa la cantidad que debe tener para una inversión. Pues mira, eh, el valor de la cuota inicial va a depender del tipo de propiedad que compremos, ¿ok? Si es un single family home y si está en Miami, es el 25%. Pero si está en Orlando, si él puede ser también el 25% siempre y cuando el valor del préstamo sea mayor a 250,000. Eso es lo primero. Segundo, ¿qué más tiene que pagar el cliente? Gastos de cierre y reservas. Entonces, el dinero se va a dividir en 3 secciones. Cuota inicial, que es del 25 al 30% dependiendo de la propiedad. Ujú. Gastos de cierre. Los gastos de cierre es lo que llamamos en nuestros países de escrituración, notarización, toda esa parte. Los gastos de cierre aquí se van a dividir también en 3 secciones. Se va a dividir entre lo que cobra el banco por hacer el préstamo y el procesamiento, la compañía de título, que es el intermediario entre comprador y vendedor, y los impuestos que se le pagan al gobierno por la compra. Eso Ujú. va a ser de un 5 a un 6% del valor de la propiedad. Esos son los gastos de cierre. Y por último, reservas. Los préstamos hipotecarios para extranjeros son basados en liquidez, son basados en que el cliente tenga el dinero para la inversión. Entonces, el banco quiere ver que el cliente tenga el dinero para la inversión y cuando haga esa inversión no quede sin dinero. ¿Qué Ujú. significa eso? Pues que el cliente tenga una liquidez para soportar esa inversión por un mínimo de 12 meses. Entonces, el banco va a requerir que el cliente tenga el valor de la hipoteca multiplicado por 12 en su cuenta de banco. Pero ese dinero solo se le va a mostrar al banco. Ese dinero no lo vamos a utilizar, no lo vamos a congelar, no lo vamos a transferir a una cuenta, a una fiducia o un escrow account que llaman. No. Ese Ujú. dinero solo en el procesamiento del préstamo le decimos al banco, mire, señor banco, en mi cuenta de banco yo tengo este monto para respaldar esta inversión en caso tal de que esta inversión no me produzca dinero por los primeros 12 meses. Ok, perfecto.
Otra pregunta que siempre nos hacen también es qué tipo de interés se está manejando actualmente. Sabemos que cambia, pero hablemos de hoy. Y si para un extranjero el préstamo es fijo, es variable, ¿cómo se maneja esa parte con ellos? Bueno, si tenemos todos los requisitos, lo que Ujú. hablamos ahora, si tenemos todos estos requisitos, la tasa de interés va a estar alrededor del 6 al 7%. Si empezamos a quitar requisitos, empieza a subir esa tasa, ¿sí? Mm. Entonces vamos a ir, si no tenemos visa, puede ser un poco más alta la tasa y la cuota inicial y esas cosas, ¿sí? Pero digamos del 6 al 7% de interés efectivo anual se está utilizando ahora. ¿Cómo son esos programas? Tenemos los dos tipos. Programa de tasa fija o cuota fija por la vía del préstamo y también tenemos el variable. ¿Cómo funciona el variable? Va a tener un periodo de interés fijo y el resto variable. Son préstamos hipotecarios a 30 años. Los préstamos hipotecarios aquí en Estados Unidos son basados en una amortización a 30 años, pero hay unos que tienen un periodo de interés fijo y el otro variable, como unos que son el préstamo entero con un interés fijo. Entonces tenemos de Ah, los dos tipos y sí, así básicamente sería. ok. En relación a ese punto que acabas de mencionar, el término de la hipoteca de 30 años, si la persona decide que, bueno, que lo puede pagar en 20, lo puede hacer. Claro, claro, sí. O sea, obviamente el préstamo va a ser calculado y amortizado a 30 años. No significa que el cliente quiera tener o vaya a tener que tener el préstamo a los 30 años. Y más cuando somos latinos, latinoamericanos, a nosotros nos enseñaron es, mi hijo, pague sus deudas, no le deba Mm. nada a nadie, eso es mejor que no le pague nada, pague todo en efectivo. Y es el modelo latinoamericano de pensar, pero cuando ya empezamos a utilizar el modelo americano y empezamos a tratar de crecer con apalancamientos de bancos, pues vamos a ver que es mejor arriesgar el dinero del banco que no mi propio dinero ni mi propio patrimonio. Dios no quiera el día de mañana pasa algo y que pues que pierda el banco, no pierda yo, ¿sí? Entonces, ese es el modelo americano que tal vez nosotros todavía no lo vemos así, pero ya cuando empezamos a utilizar el modelo americano vamos a ver que así se usa. Ahora, el cliente puede pagar el préstamo en su totalidad en cualquier momento. Lo único es que en los primeros 3 años hay una penalidad por pronto pago. Como las tasas de interés son tan favorables, pues, y el banco no hace dinero si le pagan el préstamo en 6 meses, ¿sí? Ujú. El banco hace su dinero pues en el interés que va a cobrar. Entonces el banco quiere que tú tengas un mínimo de tiempo con ese préstamo. Entonces hay una penalidad por pronto pago por los primeros 3 años. ¿Cómo es esa penalidad? El primer año es 3% del valor del préstamo. El segundo año es 2% del valor del préstamo y el tercer año es 1% del valor del préstamo. Esa penalidad entra en rigor cuando hacemos aportes de capital de más de un 20%. Si nos quedamos debajo del 20%, no hay una penalidad. ¿Mm? Mm. Entonces el cliente puede pagar cuando quiera, pero si pasa del 20%, hay una penalidad por los primeros 3 años. Ya después del tercer año no hay ninguna penalidad y el cliente puede pagar el préstamo en su totalidad. Ok, interesante. Esa parte del menos del 20% no la conocía, así que todos los días aprendemos algo. Ok. Nosotros. Ahora, ¿hay un mínimo que el banco presta? ¿Cómo determina el banco cuánto yo le voy a prestar a este inversionista? Tenemos un mínimo de préstamo de $150,000. Okay. ¿Ok? ¿Y cómo se determina que el cliente o cuánto se le presta al cliente? Pues es, como te dije al principio, basado en liquidez, basado en que el cliente tenga ciertos fondos para la inversión. O sea, usualmente debe tener pues el 30% más el 5% de gasto de cierre y vamos a poner otro 5% alrededor y eso es como abuelo de pájaro, ¿no? Claro. Como dicen en Colombia. Pero más o menos que de un 38 a un 40% que el cliente tenga de lo que vale la casa sería más o menos así. Ok, y 150,000. Perfecto. Mm. Leighton, hay mucha gente que nos pregunta a nosotras que si es mejor comprar como persona natural o comprar como una compañía, como un LLC. ¿Qué Ujú. tú le recomendarías? Yo sé que no eres abogado, pero no, ¿qué es lo que tú más ves en el día a día? ¿Cómo compra el extranjero más o cómo se siente más protegido de repente? Bueno, sí, como tú lo dices, no soy abogado y zapatero a sus Ujú. zapatos. Les puedo Exacto. hablar de la parte hipotecaria y lo que yo veo a día y lo que yo escucho también pues de nuestros clientes y los abogados con los que trabajamos. Se recomienda siempre que el cliente extranjero compre a nombre de una LLC
tanto temas tributarios como temas de limitar riesgos, como temas de sucesión. Hay muchos temas que es un plus que el cliente compre como una LLC a que compre como título personal. Crear una LLC en los Estados Unidos es muy fácil, los costos son muy bajos, es algo prácticamente muy económico, pero sí te va a proteger tanto limitas riesgos como pues temas tributarios. Sí, ahora, cuando tú compras con una constructora, que esto lo tengo dándole vuelta, si una persona va y hace un contrato con una constructora, voy yo y lo compro, Sandra Winaski, después me dicen, no, debiste haber hecho un LLC, ¿se puede cambiar? La constructora, depende de la constructora realmente, más que del banco, ¿no? Es correcto, nosotros como banco no tenemos problema y nos pasa mucho que hay mucha gente que entró en contrato o como decimos en Colombia, piso el contrato a Ujú, título personal, pero mientras que, bueno, era para pisar el contrato, pero empezó a hacer su LLC porque ese proceso sí toma tiempo, toma alrededor ujú, de un mes, mes y medio. Entonces, claro, la gente pisó su contrato a nombre personal, pero antes del cierre pudimos cambiar el nombre del contrato, no cambiar la propiedad sino cambiar ujú, el nombre del contrato a una LLC y así poder cerrar o hacer el traspaso de la propiedad como LLC. Hay constructoras que me dejan hacer ese cambio, como hay constructoras que no me dejan hacer ese cambio. Entonces, es mejor siempre hacer las cosas al derecho. Entonces, ujú. pienso yo que sería bueno que si el cliente tiene la duda, explicarle antes de entrar en contrato y tratar de hacer ese proceso. Ahora, a veces no podemos esperar porque sabemos cómo está el mercado en este momento. Sabemos que tenemos que amarrar esa casa porque si no la va a coger el otro que viene al lado y me la compra. ¿Sí? Entonces hay que mirar los casos y mirar con qué constructora estamos lidiando, pero tratar de que el cliente ya, si está pensando en comprar, pues que empiece a hacer la LLC, sea porque compre o sea porque no. O sea, al final del día, lo peor que pueda pasar es que tenga que cerrar esa compañía. No tiene un costo para cerrar la compañía. Sí tuvo un costo de apertura, pero no un costo de cierre. Entonces, por si sí o por si no, venga, yo lo hago para empezar con el pie derecho. Exacto, exacto. Hay otra pregunta bueno, que nos hacen. ¿Hay un límite de edad para aplicar un crédito hipotecario? Mi abuela puede Eh, aplicar un crédito, si quisiera. la gente se ríe porque yo siempre les digo esto, desde que la persona pueda firmar, no tengo Ah, ningún problema. y Es que mientras que respire. exacto. Porque, ¿qué pasa? En nuestros países sí hay esos límites de edad, porque como son Ujú. préstamos tan largos, en nuestros países sí hay ese límite de edad, específicamente pues les hablo de Colombia, que sí he escuchado eso, pero no, aquí no. Aquí desde que tú seas consciente, obviamente que el banco vea que tú eres una persona consciente de lo que estás haciendo y que puedas firmar, no hay ningún problema. Veo una manito levantada. No sé, María Paulina, ¿tú tenías una pregunta ahora o no? No, Julián Sánchez, Antonio. A ver si, no. Ok. Yo tengo una pregunta en cuanto a las características que esa propiedad debe tener. A Ujú. veces, pues, inversionistas quieren comprar algo para arreglar, tiene que estar en perfectas condiciones. Si estamos hablando de una propiedad usada, ¿qué es lo que el banco quiere ver? Pues primero que la propiedad sea financiable. ¿Qué hace una propiedad financiable? Que sea vivible, ¿no? Que se pueda vivir. No necesariamente tiene que tener eh, una cocina en granito o tiene que tener los últimos acabados. No, puede estar vivible, puede ser viejita, puede estar vivible. Una de esas preguntas que me hacen mucho a veces los clientes extranjeros me dicen, ¿ustedes prestan para mobile homes? No sé qué es lo que está pasando, digamos, en Colombia, que mucha gente me sale con la pregunta, no sé si es que lo están haciendo publicidad o bueno, no sé, pero se puede siempre y cuando, o sea, eso ya es otro mundo, ¿sí? Pero tiene que tener varias características para que sea un mobile home financiable. Y les voy a hablar de eso rapidito. Primero, tiene que ser double wide, no puede ser un single wide. Hay unos Ujú. mobile home que son sencillos y unos que son dobles. Primero, tiene que ser doble. Segundo, tiene que estar atado al terreno. Si no está atado al terreno, no lo puedo financiar. Segundo, tiene que incluir el terreno.
hay muchos mobile home que tú compras el mobile home, pero tienes que pagar arriendo por el terreno. Eso es comprar un carro, eso no es comprar una casa. Entonces no se puede financiar. Tiene que tener también en las paredes, en la parte de afuera, van a tener como como una decir, un placa. escudo, una Ah, placa sí. roja, exacto. Ujú. Una placa roja que dice HUD Approved, que significa que se puede financiar. Ujú. Hay algunos bancos que no me lo hacen para extranjeros. Yo trabajo con más de 53 bancos. Q Capital es un mortgage lender, pero en ciertas ocasiones actuamos como broker. Entonces, de los 53 bancos son muy pocos los que me lo hacen, pero sí lo podemos lograr. Pero tiene que cumplir esas características. De resto, que sea una propiedad, pues simplemente que sea habitable. Que sea habitable. Ok. Gracias. Gracias por aclarar. Ahora, ¿puede un inversionista aplicar para más de un préstamo a la vez? Ajá. Sí. Yo te puedo hacer máximo siempre y cuando el cliente tenga la liquidez, máximo 3 al tiempo. Ok. Siempre y cuando tenga Eh, la. Acuérdate, acuérdense una cosa. El cliente tiene que tener cuota inicial, gasto de cierre, reservas. Si va a hacer 3 propiedades, pues tiene que tener 3 cuotas iniciales, 3 gastos de cierre, 3 reservas. ¿Qué hacen muchos mis clientes o algunos clientes? Hacemos una, cerramos, pero esas reservas me sirven para la otra. Entonces solo tendría que tener cuota inicial, gasto de cierre, pero las reservas son las mismas. ujú. ¿Sí? Y así lo hacemos. Hay gente pues que obviamente tiene la liquidez y lo hace, ¿sí? Pero hay otras pues que lo que hacemos es esperamos a cerrar y empezamos otra vez el proceso, pero con las mismas reservas. Claro, porque hay clientes Ok. que inicialmente en la asesoría pues preferirían decir, bueno, yo quiero comprar de contado porque no tienen esta información y a veces cuando uno ya le explica la ventaja que tienen, entonces dicen, pues ese dinero, con eso me compro dos entonces. Entonces la Yo hice, respuesta es que pudieran hacer dos financiamientos. yo hice un video de YouTube que creo que sale la otra semana, no, si no sale esta semana, sale la otra semana, explicando eso mismo el tema. Si tengo el dinero en efectivo, ¿por qué me voy a apalancar con un banco? Y les hice unos ejemplos y hice unos cuadros, porque nos fuimos a la matemática al centavo por centavo y les expliqué por qué hacerlo. Y entonces, pues, cuando lo tenga, les mando ese link para que lo vean. Ah, Para perfecto, compartirlo. para compartirlo, sí, porque Compartirlo por todos lados. Exacto. Exactamente. Leito, la gente, el extranjero puede refinanciar su propiedad. Es un préstamo, o sea, igual gana su equity y puede refinanciar a los años. Claro, hay varios, digamos, discúlpenme, un turno de llamada. ¿Me ven? ¿Me escuchan? Sí. Sí, ¿Estamos bien? perfecto. Sí. Ok, Sí, listo. perfecto. Hay varios. Primero, tengo clientes que compraron su propiedad hace años y quieren Ujú. ya utilizar y esa propiedad ya está paga y quieren sacar ese dinero de esa propiedad para invertirlo en otra propiedad, lo podemos hacer sin ningún problema. Ese es el primero. Eso se puede hacer. Segundo, tengo clientes, porque nosotros tenemos otro modelo que ya cuando el cliente entra en este, digamos, círculo de inversión, lo utilizan mucho. Y ustedes ven, o lo que hablamos ahorita, que yo les puedo prestar hasta el 70% del valor de la propiedad. Esa propiedad hoy cuesta $300,000, un ejemplo. Y yo hoy te presté 70% de esos 300,000. En 5 años esa propiedad vale $500,000. Entonces, en ese momento hacemos una refinanciación por el 70% de esos $500,000. Entonces vamos a tener un cash flow o una plusvalía. Cogemos esa plusvalía y compramos otra propiedad. Entonces ya Ujú. empezamos a utilizar la propiedad como el banco y no nuestro bolsillo. Entonces nuestro patrimonio está quieto, pero las inversiones que yo he hecho ya me están dando frutos y se están multiplicando. ¿Mm? Que ese es el gol últimamente. Últimamente es empezar a trabajar es con el dinero del banco y con el dinero que ya nos están generando nuestras inversiones, sino con nuestro patrimonio. Nuestro patrimonio se queda quietico. ¿Mm? Perfecto. excelente. María Paulina, pregunta, por favor, Ujú. que te abra Antonio. Ajá. Muchísimas gracias, buenas noches a todos. Clayton, una pregunta, pues ahora con todo el tema de preconstrucción, pues que está tan interesante aquí en Miami sobre todo, y para inversionistas es una gran opción, ¿cómo funciona el tema de los préstamos en preconstrucción?
¿en qué momento Q Capital puede ser un mortgage lender? En qué momento del proceso, digamos, puede entrar a hacer un préstamo a un cliente? Pues mira, obviamente para una precalificación se hace la precalificación hoy. Tenemos varios proyectos que nosotros trabajamos con ellos que están para entrega en 2025 y 2026. O sea, nosotros hacemos la precalificación del cliente hoy y vemos que el cliente es apto para un préstamo. Hacemos la precalificación en este momento, le damos la carta de precalificación al realtor, el realtor ya entra en contrato. Pero nosotros nos vamos y en 2 años nos vemos. O cuando ya te van a entregar la propiedad, 45 días antes es que nosotros empezamos a procesar el préstamo. Yo no puedo empezar a procesar un préstamo ahorita porque la tasa de interés yo no sé cómo va a ser en 2 años, ¿sí? Hay varias cosas que van a influir en 2 años. Entonces, cuando ya están a 45 días mínimo de la fecha de entrega, ahí es que entra Clayton y Q Capital a hacer el proceso de terminar el procesamiento del préstamo para hacer el desembolso. Entonces, Okay. 45 días antes. Ahora yo tengo una pregunta, gracias por eso, María Paulina, porque me acordé de una pregunta que me hicieron en Bogotá. Si entramos en ese proceso de una construcción que va a demorar 1 año y medio, 2 años, para hacer esa preaprobación tenemos que tener desde ahorita todo el dinero, mostrarlo en en una cuenta de banco, o puede ser a proyección, como entramos, el dinero se va dando en porciones, digamos, durante el proceso de la construcción. Se puede ir hay que trabajar viendo todos los fondos desde el día 1. Mira, pues es que eso es un tema un poquito, es una línea gris. Sí, vamos a llamarlo una línea gris. ¿Por qué? No puede ser blanco o negro. Porque sí, yo debería ver todo el dinero hoy para darte una precalificación hoy. Sí, pero ¿qué pasa? Y está pasando mucho en Colombia ahorita, ¿no? Yo estoy vendiendo mi propiedad, estoy en contrato y me dan el dinero en 3 meses, 6 meses, lo que sea. Yo con un contrato de venta puedo utilizar esos fondos. Ahora, tengo clientes que también me dicen, bueno, mira, tú ves mi flujo de caja, tú ves que mensualmente yo hago $10,000, sabes que en 6 meses voy a tener $60,000. Entonces yo puedo tomar ese ingreso a futuro para poder hacer la precalificación. Pero, como les dije antes, todos tenemos que tener en la cabeza, tanto el realtor como el cliente como nosotros, que mínimo 45 días antes ya tengo que tener el dinero completo. Si no tengo el dinero 45 días antes, no hay préstamo. ¿Mm? Entonces es muy importante. Ahora, obviamente, otra pregunta que va a venir de ahí o que sale de este tema cuando lo estoy hablando. La gente me dice, Clayton, pero es que si yo ya di el 30%, yo no le puedo ya mostrar ese 30%. Obviamente, si tú ya diste el 30% de la cuota inicial, solo me tienes que mostrar en cuentas de banco los gastos de cierre y las reservas, porque pues obviamente el 30% ya lo tiene la constructora. Pero si digamos solo diste el 15% porque firmaron un contrato de que 15 al firma del contrato y 15 al cierre, pues tengo que ver ese 15% más gasto de cierre más reservas 45 días antes de la fecha de entrega. Está muy bien. Bueno, ¿listo? ¿Alguna otra pregunta? Señor Julián, que levantó la mano y la volvió a guardar. Hable ahora. Está tímido el señor Julián. Sí, no, él la puso, no le pudimos abrir el micrófono ya, pero bueno, si alguien tiene una pregunta, de verdad aprovechen porque Clayton es el especialista número 1, que tenemos que aprovechar eso, que lo tenemos acá. Y si no, pues Bueno, estamos todos a la orden para ustedes, a un email, un texto y cualquier cosa más que le podamos aclarar con mucho gusto. De verdad que gracias, Clayton, por tu tiempo, por siempre estar Yo tengo disponible. una pregunta. Dígala. Clayton, las personas cuando quieren aplicar a un crédito, ¿tienen que aplicar solo una persona o pueden aplicar en grupos familiares? pueden aplicar en grupos familiares. Te doy un ejemplo. La semana pasada cerramos un caso que eran 3 doctores en Bogotá. 3 doctores en Bogotá se unieron, crearon su LLC y compraron su inversión aquí en los Estados Unidos. Entonces, no necesariamente tenía que ser una persona la que tenga el dinero. Puede ser una pareja, puede ser tú y tu primo. Tengo un caso muy, muy peculiar ahorita y son 3, la mamá, el hijo y la hija. La mamá vive en Colombia, la hija vive en México y el hijo vive en Canadá. Y los 3 se están juntando para comprar una propiedad aquí en la Florida. Entonces, se puede hacer, ¿sí?
Cambia un poco, digamos, cuando metemos a un ciudadano en la ecuación. Cuando metemos a un ciudadano americano, cambia la ecuación. Pero si todos son extranjeros, se pueden unir y se pueden unir 10. Ahora, cualquier persona que tenga más de un 5% de interés en esa compañía, en esa LLC que creamos, debe aplicar el préstamo. ¿Mm? Entonces también eso es un punto importante que debemos ver, porque a veces tengo mucho cliente extranjero, mucho cliente que me dice, Clayton, es que yo quiero comprar, pero eso se lo va a dejar a mis hijos. ¿Cómo hago para que eso le quede a mis hijos? ¿O cómo hago para que eso quede ahí? Podemos añadir a los hijos siempre y cuando sean mayores de 18 años con un por ciento de dueño de menos del 5%. Con eso yo no tengo que ver documentación de ellos ni nada, pero ya van a quedar como dueños de un 5% de esa propiedad. Ya cuando la persona pase o ya no esté, pues ya se pueden modificar las acciones de la compañía para que ese dueño ya no sea 5, sino un 50 o un 100%. Ok, Clay, y Buenas tengo noches. otra pregunta. Perdón, sobre ese mismo tema. ¿Cómo coloco la mano? No importa. Ay, ¿me escuchan? Perdón. Sí, Andrea. Sobre ese mismo tema tengo otra pregunta. ¿Se puede dividir, como ya nos dijiste, en diferentes familiares? Si alguno de ellos no tiene visa, ¿también puede aplicar? O sea, todos cuatro tienen y el quinto no, o todos cuatro no tienen y el quinto sí, o ahí no entra ninguna regla de visa y pasaporte. Sí se puede, pero siempre se va a ir por el peor de los casos. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Si tú tienes cuatro borrowers o cuatro compradores y de los cuatro hay uno que no tenga visa, se van a tratar todos como si no tuvieran visa. ¿Qué va a significar? Pues que los programas o las tasas de interés no van a ser las mejores, o sea, van a ser como las del que no tiene visa. Entonces, se tiene que estudiar porque esa persona podría comprar, pero para que no dé documentación ni nada, pues que tenga menos de un 5%, ¿sí? Lice. Buenas noches a todos. Tuve Buenas dificultades noches. para conectarme, pero bueno, aquí estoy escuchando todo. Eh, con el tema de las personas que no están en Estados Unidos y otras sí, hay una parte interesante que me gustaría saber si hay alguien que está ya en un proceso migratorio y otra persona, bien sea en Canadá o acá en Colombia, quieran unirse, eh, pero ya esa persona tiene mm, permiso de trabajo, tiene paga impuestos. Esas dos personas pueden optar por ese crédito Sí, hipotecario. Y sí entonces ahí pueden. ¿qué perfil tendría entonces ellos dos en cuestiones si no es ciudadano, si es inmigrante, si a eso quiero que me aclares un poco. Listo. Cuando ya la persona tiene un seguro social, sea un permiso de trabajo, sea lo que sea, ya no es considerado extranjero, ya es considerado local. Ujú. Ahora, que queremos unir a un extranjero y a un local para hacer una inversión, se puede hacer. Eso es un préstamo híbrido, tiene diferentes términos, pero se puede hacer. Pero va a estar muy basado en el local. Se va a chequear el crédito O del sea que local. la tasa de interés no va a ser tan atractiva, o sea, va a ser muy alta. La tasa de interés va a ser basada en el crédito de la persona, en lo que vaya a poner de cuota inicial, porque obviamente tú sabes que para allá un local en Estados Unidos, eh, la tasa de interés está atada a ciertos factores. Está atada a primero, a tu puntaje de crédito. Está atada a cuánto dinero tú vas a poner de cuota inicial. Está atada a tu poder de endeudamiento. Entonces, va a ser un factor completo, o sea, esos factores van a darme el resultado del interés de ese programa como tal. Entonces, hay que verlo, pero se puede hacer. O sea, la respuesta es sí se puede hacer, pero pues tenemos que analizar. Un Ay, no, caso bien particular. Por eso es hacer este primer, en nuestro equipo, hacer este primer Zoom para poder dar la información general y presentarnos todo y quedar a la disposición para esos casos que son bien específicos, pues vamos a estar a la orden
por cita. Cada quien puede Exacto. tener casos situaciones bien peculiares que bueno, fíjate, ese término de híbrido no tampoco tenía entendido que se podía usar, y tener la ventaja de trabajar con 53 bancos abre una gran oportunidad de opciones, da mucha oportunidad a la persona de que en alguno de esos 53 bancos pueda lograr financiamiento para esa situación en particular. Exacto. Buenas noches. Julián. Buenas noches. Por fin, Julián, por fin. ¿Cómo están? Saludo especial para las moderadoras, a Clayton y a todos los invitados. Clayton, tengo una pequeña pregunta. Usted hizo una mención ahora acerca de cuando en las personas que quieren unirse, un grupo determinado de personas quieren unirse, dentro de esas personas hay un ciudadano americano. Usted mencionó que cambia un poquitico la situación. Quisiera de pronto que nos diera o que diera una explicación frente al tema. ¿En qué cambia o cuáles serían las nuevas condiciones que aplicarían para ese grupo de personas? Claro. Muchas que sí, gracias. Sí, señor. Bueno, ¿en qué cambia? Para el extranjero son tablas de interés que es lo que se utiliza, ¿sí? Como les dije ahorita, para el extranjero la tasa de interés en este momento está del 6 al 7%. ¿Qué cambia en un préstamo con un préstamo híbrido? Primero, la tasa de interés va a ser dependiente no de la tabla que se está utilizando en el momento, sino de el puntaje de crédito, de su poder de endeudamiento, de la cuota inicial que vayan a poner y de su estabilidad laboral. Entonces ese es el cambio más grande. Es el primero. Porque ¿qué pasa? Ustedes ven que con los requisitos de un extranjero verificamos todo con las cartas del contador y con las referencias bancarias, con todo eso. Cuando ya estamos hablando de un ciudadano, pues tengo que chequearle lo que llamamos en Colombia el data crédito, tengo que chequearle 2 años de residencia, tengo que chequearle 2 años de empleo. Entonces, van a haber muchos factores que van a tomar que debo tomar yo en consideración para sacar una aprobación de ese préstamo. Entonces, básicamente es eso. La cuota inicial puede ser hasta mejor, puede ser de un 20% ya porque hay un ciudadano, pero la tasa de interés puede ser un poco mayor. Y los requisitos cambian. Bueno, yo pienso que nos está acabando el tiempo. Tengo una pregunta. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. La última pregunta. Espérate, pongo la cámara. Mira, tengo una pregunta. Si una persona colombiana que vive en España tiene las 2 nacionalidades, la colombiana y la española, va a comprar una casa en Estados Unidos, ¿hace diferencia? Porque tú dices que uno de los requisitos es tener la copia del pasaporte o la visa. ¿Hace diferencia que aplique como española, como colombiana? ¿Tiene tasas diferentes por ser de diferente país? ¿Cuál país es más favorable para que ella aplique? ¿O no hace diferencia? En ese caso específicamente no va a hacer diferencia. La única diferencia es que si es español, pues no vamos a necesitar visa, sino esta. Pero el resto va a ser exactamente lo mismo, mismas tasas, mismo todo. Mismo todo. Ok. Gracias. Gracias. Yo sé que tal vez... Discúlpame, Sandra. Dale. Yo sé que tal vez van a salir 1 millón de preguntas más. Entonces, me pueden, digamos, empezar a seguir en Instagram. Es @ClaytonQCapital. QCapital es Q y K. QCapital. Ahí tengo bastantes videos que yo he grabado y bastantes así Zooms. Si tienen alguna pregunta la pueden ver ahí. Si no, pues me pueden escribir por ahí, por directo, y les podemos solucionar esa pregunta definitivamente. Perfecto. Muchas gracias, Clayton. Alguien puso ahí en el chat las tasas de interés del 6 al 7%, que lo acaban de preguntar para que lo tengan claro. Y bueno, quedamos todos a la orden. Karina, Clayton, Andrea en Bogotá y yo estamos a la orden para cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias por habernos acompañado, Clayton, y todos ustedes. Esto quedó grabado, lo podemos compartir luego para los que no asistieron, y si ustedes quieren refrescar la información, pues allí va a estar. Y vamos a planear un segundo y un tercero, ¿verdad, Clayton? Todos los que quieran. Si quieren uno a la semana, no tengo problema. Gracias. Buenísimo, muchas gracias a todos. Que tengan buenas noches. Gracias a ustedes.